Misión TIC 2022, mi nombre es Alexis Pedrosa, estudiante de Misión TIC Universidad de Caldas. Reto número 5, video parte número 7. En esta parte mostraré cómo se hace la comunicación y qué instrucciones se utilizan para editar. Entonces, y se presentará el JFrame como está creado, generando, editando y buscando un registro en la base de datos. Entonces, pues aquí en editar, vamos aquí a modelo vista controlador. ¿Qué es lo que él va a pedir? Y para editar primero tiene que haber una identificación y hacer una búsqueda. Si esa identificación no se encuentra, él no puede editar un registro que no existe. Entonces el primero pregunta por esa identificación, que sería la búsqueda como tal. Después de que esa identificación tiene un ID, entonces ahora sí permite la edición obteniendo los campos que se adhieren en el JFrame o que se ha escrito el JFrame y mandándoselos a la base de datos como actualización. Entonces vamos desde la vista. Editar cliente. Lo primero que yo hago es del campo de editar cliente. Voy a obtener la identificación del campo. ¿Cómo obtengo editar cliente? ¿Cómo tengo el texto, el nombre del cliente, el apellido, la dirección y el teléfono? Luego hago un try obteniendo el ID del cliente. Con esta pequeña instrucción garantizo de que ese cliente ya ha sido creado y que ha habido una búsqueda, ya que en la creación pues no se está trayendo el ID del cliente, se está mostrando por consola pero no se está trayendo en el JFrame. Entonces cuando yo le digo a él que me obtenga todos los campos y me obtenga primero los campos normales del formulario y luego después de eso le digo que trate de obtener el campo de cliente. Si él no obtiene nada, entonces quiere decir que ese cliente o no lo han consultado o no existe como tal. Entonces esa es la razón. Entonces cuando ya se trae todos esos campos, se llama al constructor y se pasa todo ese paquete de atributos a CL de cliente. Luego se llama a la clase del controlador y se le pasa el objeto y se almacena en una variable tipo booleana, verdadero o falso, 1 o 0, tipo response. Si hay una respuesta, ya que este método es booleano, entonces me dice, si hay una respuesta afirmativa, quiere decir que los datos se han actualizado correctamente y borra los campos. Si no, hay un error en la actualización. Si cuando él va a obtener el campo del ID no encuentra eso, quiere decir que no se ha buscado la identificación. Y si cuando la busca no encuentra ningún registro, quiere decir que no se ha creado. Entonces con esa idea se obliga a que el cliente primero haga una búsqueda. Listo, entonces esta variable de tipo booleano llama a esta clase del controlador que es del mismo tipo, es booleano, devuelve un booleano si recibe el objeto y si sí, pues llama al método en esa clase. Si la respuesta es positiva, dice los datos se han actualizado correctamente y borra los campos. Si no, dice hay un error en la actualización. Quiere decir que o no dio respuesta o la respuesta fue falso o lo que sea. Si tratando de
obtener el ID del cliente encuentra el campo nulo o el campo, pues no sería vacío, encontraría un campo nulo, porque este campo está deshabilitado para el cliente. Entonces muestra en pantalla, debes buscar la identificación, actualizar. ¿Ya? Aquí vamos a llamar al controlador. Vamos a esperar que me dé control para llamar al controlador. Esperando hasta que responda. Bueno, esperemos aquí. Listo, ya estando en el controlador de cliente, se llama el modelo en el método editar mascota con pues, el objeto creado que lleva el dato. Y aquí se llama al método editar mascota del modelo cliente. Ese método, como todos los métodos, obtiene de la base de datos pues la conexión, instancia también el llamado a unas clases de conexión del del JDB, C, también del SQL, perdón, también tiene su query cliente que lleva la información de la siguiente instrucción para la tabla. Dice actualice la tabla clientes y CT no obtenga la identificación, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y el ID. Entonces dice CT es agregue esos valores. Entonces, print statement con la comunicación manda, pues llama a la comunicación, manda el query statement, lo manda de esa manera y luego de el cliente del objeto obtiene la identificación, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y el cliente. Luego da una orden de actualización. Si se actualiza correctamente, si hay una fila generada, entonces retorna, si no, dice por consola, está sin conexión a la base de datos y retorna falso. La pregunta es, uno ve esto aquí y dice, pero ¿cómo sabe que esa identificación existe? Pero ¿de dónde obtiene los datos? Los datos los obtiene del objeto CL que pertenece a la clase cliente, que ya fue creado y que cuando está en la interfaz
como hay una comunicación constante, él obtiene los datos primero, los almacena en unas variables que se definen aquí, la identificación, el nombre, apellido y la dirección y el teléfono, y luego después de eso, para no entrar en tanto código, obtiene lo que hay en el campo del ID cliente. Como la construcción de todo este objeto, esta instancia, de todo el programa, se basa con las llaves y que la llave se genera cuando se crea el cliente, entonces, si yo voy a buscar una identificación X para hacer una, eh, una edición, pues si esa identificación se encuentra es porque ha sido creada en la base de datos. Es lo mismo. Si yo puedo tener el campo texto de TX cliente ID, si obtengo un ID, quiere decir que sí se creó en la base de datos ese campo. Y si lo trae y lo arroja, quiere decir que ya ha buscado esa identificación como tal. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar y obtenemos los datos y luego los seteamos a los campos de texto, entonces uno busca bajo la identificación y él le arroja el ID. Entonces, si yo cuando voy a editar obtengo el ID, quiere decir que el cliente anteriormente ya ha buscado. Entonces, principalmente una simple línea hace un trabajo de validación bastante importante en el programa. Luego, después de eso, se llama al constructor y se le pasan los valores que se han obtenido. Y dice que si la respuesta se llama al controlador y se le manda el objeto con esos datos. ¿Ya? Dice que si la respuesta es correcta, entonces los datos se han actualizado. Si no, los datos no se han actualizado. El controlador solamente hace un modelo a cliente. El modelo a cliente en editar trata de conectarse, hace una actualización y con el ID que yo le ingreso, que es un ID de cliente, el ID que tiene de cliente, hace la búsqueda. Entonces, ¿qué instrucción hay aquí? La instrucción que hay aquí es: coja la identificación, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono que anteriormente se ha guardado en el objeto CL del formulario y se guardó en la clase clientes, obténgalo. Y el ID del campo ID que ya se guardó también en la clase CL, búsqueme eso, haga una actualización a esa tabla buscando ese ID. Y luego de que lo encuentre, entonces ahora sí, asígnele esos nuevos valores a esos atributos que tiene. Luego, actualícese, suba eso. Me va a generar un entero, una cantidad de veces. Si es mayor a 0, termino. Y si tratando de comunicarme falla, pues le doy por consola un error de comunicación. Eso es principalmente todo lo que hace el programa hasta el momento. Y por ejemplo, mascota. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ya estoy creando algo. Este todavía no almacena en base de datos, pero funciona el botón de crear. Entonces él aquí está creando. Registro completo. Listo, me trae lo que tengo. Y como estos son variables globales, lo que hay aquí, ¿cómo se llama? Entonces me permite que de acuerdo al plan que yo escogí, obtengo ciertas condiciones. Entonces, de acuerdo al plan, traigo el mismo código, traigo el nombre del plan, traigo la descripción y el precio a pagar por mes y solamente le ingreso el número de cuotas.
Más adelante tendrá la fecha y otras cosas.